Ahora sí, buenos días. Buenos días a todos. Entonces vamos a retomar. Vamos a hacerlo así. Retomando la improcedencia de la demanda, que ya vimos todos los casos, ¿no? Vimos todos los casos previstos por el código, ¿no? Que serían supuestos de insubsanabilidad de un defecto de la demanda, es decir, una demanda que no es apta y no lo puede ser para iniciar un proceso, ¿no? Y eso es insubsanable. Y podríamos estar de acuerdo que es insubsanable la carencia de legitimación del demandante, porque o se tiene o no se tiene. También podríamos estar de acuerdo con la ausencia siempre manifiesta, evidente, o sea, esto debe entenderse desde todo punto de vista, o sea, en todos los casos del propio tenor textual de la demanda. También sería insubsanable el interés, ¿no? El interés sea, aquí claro, estamos enfrentando a conceptos muy abiertos, la carencia de interés del demandante. O se tiene o no se tiene, o sea, no hay punto intermedio, se tiene o no se tiene, eso no es subsanable. De la misma manera, respecto a la caducidad, o se ha producido o no se ha producido, ¿no? O sea, no hay puntos intermedios. Naturalmente, lo reitero y lo subrayo, ¿ah? Lo subrayo, que esto tiene que aparecer, la data para este juicio, este no es el que puede demandar lo que está demandando, este carece de interés para lo que pretende, ¿no? O sea, no le va a llegar nada, ¿no? No le va a mejorar la situación en nada, eso sin sustancia es. Y eso, pues, conforme al tenor textual de la demanda y lo propio de la caducidad, o sea, para que la caducidad pueda justificar una, entre comillas, declaración de improcedencia de la demanda, tiene que el dato, sobre todo el dato desde cuándo comienza a correr, tiene que aparecer en la propia demanda, o sea, en base a las propias afirmaciones del demandante. El texto anterior. Y lo que es ahora el cuarto supuesto, no exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio, sería la demanda absurda, ¿no? La demanda en donde, pues, esto es una pretensión, ¿no? Una pretensión sería una pretensión incoherente, ¿no? Incoherente. O sea, que no una causa, yo pido A, en base a esta causa y en base a esto que yo estoy invocando, yo demandante estoy invocando, no se deriva la consecuencia que pretendo yo en el petitorio. O sea, eso es falta de conexión. No por nada, pues entre los elementos de la pretensión tenemos lo que pido, elementos subjetivos, lo que pido, ¿no? Porque el elemento subjetivo es otro cantar, estaría en el inciso 1 para el demandante, ¿no? Porque para el demandado, cuando yo pretendo tal cosa, pero me equivoco demandado, eso para nuestra ley es subsanable, ¿no? En cambio, esta falta de conexión lógica es la incoherencia, ¿no? La incoherencia que se establece entre lo que pido y el por qué pido, ¿no? Y como lo dijimos la semana pasada muy rapidito, pues este supuesto es dudoso que sea insubsanable, a diferencia de los otros tres casos. Este sería el supuesto de demanda oscura, pero como tal, en potencia de ser subsanada, ¿no? De hecho, cuando veamos las excepciones, lo que el código llama secas excepciones, hay una que es muy antigua, que es la excepción de oscuridad, ¿no? O sea, es oscuridad o ambigüedad en el modo de plantear la demanda, en donde tranquilamente se subsumiría este caso, ¿no? El caso de esta así llamada falta de conexión lógica, abusada en la praxis, cuando no se sabe por qué declarar improcedente, pues se recurre a esto. Y por lo tanto esto debería ser subsanable. ¿Por qué? Porque cuando se declara fundada una excepción de oscuridad,
pues se le da la oportunidad al demandante que aclare su demanda, que aclare, que precise su demanda, y esto sería una imprecisión, una imprecisión. Y finalmente el petitorio fuese jurídico o físicamente imposible. Y naturalmente aquí, ¿no? Aquí también, estamos, ahí sí, el inciso quinto, el supuesto quinto, es o es jurídicamente posible o no. Y esto es lo que sería eso que antaño Chiovenda, en su concepción concretista de la acción, concebía como la voluntad de la ley, ¿no? La voluntad de la ley, y que luego Lippmann pues utilizó el nombre en las primeras ediciones de su manual. Lippmann era discípulo directo de Chiovenda. En su manual, tenemos el curso en la biblioteca. Eso hay que rescatarlo en algún momento, Fernando, ¿ah? Ah, profesora, me extraña esta biblioteca. Hay que rescatarlo y sacarle copia. Sí. Esa va a ser su primera tarea. Apenas ahora vamos a sacar copia a todos. Vamos a sacarle copia a ese curso que yo nunca lo hice. No, nunca lo hice. No sé por qué no lo hice, bien tonta yo. Vamos a esperar a que nos abra otra pandemia y será en la biblioteca de nuevo. Sacarle copia a todos. Quizá ahora abran, pues. Quizá ahora abran. ¿Sí? ¿Hay voces? Sí, dicen que van a abrir, pero recién el próximo año. ¡Ah, no! Próximo año, pero no podemos estar esperando hasta el próximo año. Bueno, en la primera oportunidad, como dice el código, ¿no? Para las nulidades, en la primera oportunidad que se tenga, habría que ir a buscar el curso, que es del 58, creo. ¿Está en italiano? No, en italiano, lógico. ¿Por qué? Porque la traducción, esto es para el dato para ustedes, la traducción que se hace por Sentirme Lendo, que ese libro no está, el manual de Lippmann no está, creo, en la biblioteca, en castellano, no me acuerdo si está, que es de 1980, es de la tercera edición del manual, que es una versión ya evolucionada del curso, pero donde él abandona, él es Enrico Tullio Lippmann, él abandona el concebir la posibilidad jurídica, que es el nombre que él le da a la chiovendiana voluntad de la ley, ¿no? O sea, que sea posible conforme al ordenamiento, lo pretendido por el que pretende, ¿no? Él sigue utilizando la terminología Lippmann de chiovendiana, pese a que él no es un concretista, él es un semi-abstracto, semi-abstracto, no es abstracto, sino semi-abstracto. Yo sé que algunos van a decir, este está hablando, ¿qué está hablando? ¿No? Es que de la acción... Claro, pero cuando él escribe eso todavía tenía la posibilidad jurídica entre sus... entre las condiciones de la acción. Exacto. Y luego creo que es a partir de la tercera edición del manual, pero eso está, es que no tengo todas las ediciones, pues. Esas son las peculiaridades, ¿no? Que son pequeños detallitos. Él cambia y reconduce la posibilidad jurídica dentro del interés, ¿no? Lo reconduce en buena cuenta. Y eso también usted lo especifica en un cierto pasaje de su artículo. Exacto, está en una nota, pero esa es una nota de la cual yo escribí eso a oscuras, es decir, basándome... En la ausencia de... Yo no tenía el manual a la mano. Yo no tengo totalmente los textos a la mano, tengo algunos textos a la mano. Y es que le agarró la pandemia, ¿no? No, eso fue prepandémico. Claro, eso fue prepandémico, pero fue en el momento en que estaban las universidades cerradas. Y además no hay ningún lugar de la República Peruana donde estén de todos esos textos. No lo hay. ¿El profesor Silvia Vallejo no lo tiene? No tiene todas las ediciones, pues.
No sé si qué edición tenga, si es que tiene la edición tiene la edición en castellano, sí, eso sí lo sé, eso lo tienen poco todos, pero aquí son pequeños detalles muy trascendentes, pero en fin, esto del petitorio que le ha agregado físicamente posible, ¿no? Ese es un desliz del Código Procesal Civil. En realidad tampoco es el petitorio, sino es en general es la pretensión en todos sus elementos. Y que lo que se pretende no es posible en el ordenamiento peruano, eso significa, ¿no? Eso debería significar. O sea, no es posible, o sea, porque estamos ante, sobre todo, ante una situación no tutelada por el ordenamiento. Eso es en sustancia. ¿Y esto por qué estaríamos, esto ya estaría contemplado, esto estaría contemplado en el ordenamiento peruano? ¿Dónde lo encontramos? En ese calificativo del interés que se pone en el artículo 6 del título preliminar del Código Civil, ¿no? Cuando se dice interés legítimo. O sea, la legitimidad, ¿no? La legitimidad, es decir, conforme al ordenamiento jurídico. Si yo pongo, estos son los casos de escuela, los que están en moradillo, que se pague una deuda de juego, siguiendo una larguísima tradición que viene del derecho canónico. Por más que nosotros tengamos contemplado el juego y la apuesta como fuente de las obligaciones, de hecho es una fuente de las obligaciones distinta del contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando surge una obligación de juego, o sea, yo como ganadora en un juego, por ejemplo, nos ponemos con Fernando a jugar pues póker, ¿no? Y yo le gano a él, pero estamos jugando en línea. ¿Ah, qué le parece, Fernando? En línea jugamos. O sea, a crédito. Entonces, Fernando pierde, ¿no? Pierde. Y yo me tengo que llevar, pues, ¡cha! Me llevo todo el pozo, ¿no? Me llevo el pozo, pero me lo llevo virtualmente, ¿no? Entonces surge en mí un derecho de crédito hacia Fernando. Pero Fernando, si cumple, me hace un depósito bancario, por ejemplo, un lindo depósito bancario, perfecto. Fernando luego no tendría derecho a la repetición, porque es una fuente de las obligaciones. Pero ¿qué pasa si Fernando se hace el loco? Entonces yo, Fernando, así como yo me hago la loca con Renzo. No. O sea, Renzo no me puede demandar también, que yo haga los comentarios, porque no ha nacido una obligación, estamos fuera del campo jurídico. ¿No? Entonces, por eso, para determinar la posibilidad jurídica de lo que yo estoy pidiendo, no es suficiente el petitorio, porque yo demandaría, pues págueme 100, que haga el comentario, que haga la respuesta, no sé cuánto, ¿cómo es, Fernando, lo que tengo que hacer? Ni sé lo que tengo que hacer. Réplica, el comentario, un pequeño comentario al artículo. Dialogando mi respuesta. Llego a dialogar, es un diálogo de sordos. Y entonces, bueno, entonces es importante el por qué, la causa. Entonces, si yo empiezo a contar, ¿no? Yo demando a Fernando que me pague los $100,000 que ha perdido. Entonces, que me pague $100,000. ¿Eso es posible jurídicamente? Sí, que me pague $100,000, pero hay que ir a ver la causa, ¿no? Hay que ir a ver y por qué. Entonces, yo cuento que jugamos póker y jugamos a crédito y que no me ha pagado y debió pagarme y no sé cuánto. Entonces, vamos, esta es una situación no tutelada por el ordenamiento. ¿Por qué? Porque las obligaciones de juego, las que son intermedias, no las prohibidas ni las permitidas en el ordenamiento peruano, donde sí surgió una obligación perfecta, aquí estamos ante una obligación imperfecta. ¿Por qué? Porque si se cumple, no hay derecho a la repetición, pero si es que se incumple, no hay derecho de exigir. ¿No? Entonces, si yo pretendo que se me pague
lo mismo, juego y apuesta. ¿Ah? Si yo pretendo que Fernando me pague, pues, pero en función de lo que yo estoy alegando, estaríamos ante una situación no tutelada por el ordenamiento, que es el derecho de crédito surgido de una deuda de juego, ¿no? O de una apuesta, ¿no? O de una apuesta. La otra, este es canónico, esto lo dicen todos. Cuando Quiovenga decía falta de voluntad de la ley, se refería a este caso, ¿no? Y expresamente el Código Civil dice no da acción. ¿Ah? Es la carencia de acción, entendida como la posibilidad de exigir judicialmente, ¿no? Judicialmente lo debido. ¿Ah? No se puede. ¿Y por qué? Porque el ordenamiento no lo quiere, ¿no? No quiere, esto, bueno, tiene una larga explicación. El otro caso de Código Civil es el derivado, esto es lo que yo quería hablar la semana pasada, cuando se celebra un pacto de esponsales, ¿no? Entonces, todos los novios, los esposos, los futuros esposos celebran un pacto. Esto está pensado más bien cuando eran los padres los que lo pactaban, ¿no? Los padres de los novios. Y entonces se celebra, pero digamos, se celebra un pacto de esponsales, incluso se puede elevar a escritura pública, en que se va a celebrar un matrimonio, ¿no? Se va a celebrar el matrimonio entre estos dos contrayentes, ¿no? Futuros contrayentes del contrato, ¿no? El contrato en este pacto de esponsales, pero luego uno se arrepiente y dice, no me quiero casar, pues no me quiero casar. Entonces, el Código Civil expresamente señala pues, que no hay derecho a exigir la celebración del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es el producto de la libertad. Pero eso es reciente, ¿no? Y obviamente es la solución del Código Napoleónico en pro de la libertad, ¿no? La libertad que nadie puede ser frente a los pactos que existían antes, ¿no? Por los cuales, pues, eran los padres, ¿no? Que todavía se sigue haciendo en determinadas culturas, ¿no? De hecho, en Italia, hace unos meses, a una afgana la mataron, ¿no? La mataron, en realidad la desaparecieron, porque los padres habían celebrado en Afganistán un pacto, ¿no? Un pacto de matrimonio. Y ella, pues, como estaba ya en Occidente, pues simplemente no quería casarse pues, con el prometido, y bueno, la desaparecieron, todavía no encuentran el cadáver. Eso es terrible. Bueno, ya no quería. Entonces nadie puede ser constreñido a contraer matrimonio. Eso va. Entonces, ¿qué dice el Código Civil? Eso solamente cuando se viola un pacto de esponsales, hay derecho a una indemnización. ¿No? Profesora. Sí. ¿Y este análisis sobre la imposibilidad jurídica no implica también un análisis sobre el fondo de la controversia? ¿En qué medida implicaría? Siempre es en abstracto. Es en abstracto, más allá que los hechos se hayan ocurrido o no hayan ocurrido. Cuando digo en abstracto, es siempre dentro de los términos de la exposición que está plasmada de la... O podría ser en la mera apariencia, ¿no? Por ejemplo, no, si es que no está en controversia si es que el bien es de uso público o no es de uso público. No, pero el análisis yo digo, sería... tanto y en cuanto yo pretendo reivindicar una calle, que digo, pues yo pretendo, yo estoy en posesión de un pedazo de calle, y yo digo que es una calle, ¿no? Cuando he puesto reivindicar un bien de uso público. Y en cambio, si el uso público es interpuesto no, pero eso ya es como otra excepción cosa, porque yo puedo demandado. decir, yo quiero reivindicar el pedazo del cual soy propietario, y después salta que es un bien de uso público, pues eso ya es un tema de fondo. Yo no soy propietario. Debe ser, ¿no?, por la mera alegación, la mera apariencia en la demanda. Aquí, como todo esto se determina en base a las simples afirmaciones que aparecen textualmente en la demanda. Y, profesor, por ejemplo, en el auto de saneamiento, el juez no podría declarar la improcedencia por esta causal si es que salta por las alegaciones del demandado. No, porque eso ya es el tema de fondo, porque ahí tendremos que hay el demandado que dice, un momentito, yo estoy poniendo mi carrito ahí porque ese es un bien de uso público. ¿Cómo? ¿No? Porque, digamos, una litis sobre el estacionamiento.
¿no? El estacionamiento, que yo digo, yo siempre me he cuadrado ahí, hoy siempre me he cuadrado, ahora ¡pam! Me ha puesto ahí otro carro. Y es, yo misma digo, ¿no? Yo misma digo que es de uso público. O pues, digamos un interdicto, un interdicto de recobrar. Vamos a ponerlo, ¿no? Y entonces, pues, prima facie, ¿no? Prima facie pretende un interdicto respecto de un bien de uso público, ¿no? O sea, un pedazo de la vía, ¿no? Un pedazo de la vía pues, que cualquiera lo puede usar, ¿no? Y pero hay que tener hay que hilar fino en esto, ¿no? Porque algo que parece jurídicamente imposible, ¿no? Jurídicamente imposible, puede ser que no lo sea tanto, ¿no? De hecho, ¿cuál era lo jurídicamente imposible? Por ahí se van a topar con un jurídicamente imposible en alguno de los casos. No sé si en este curso o en el otro. En el otro creo que es, no en este. ¿En ejecución? Sí. Sí, porque la Suprema terminó declarando jurídicamente imposible una cancelación. Ah, el de la, claro, no lo he puesto acá. En donde se pretendía, mire cómo se puede manipular estas cosas. ¿Qué cosa se pretendía? Que se pretendía que se declarara la prescripción de una obligación. O sea, que había prescrito, una medianamente declarativa de prescripción con que el crédito X, ¿no? Se había prescrito y como consecuencia de ello pedían la cancelación de la inscripción de una hipoteca. Entonces la Suprema declaró que era jurídicamente imposible y por lo tanto improcedente la demanda, porque como había sido constituida la hipoteca, atención, no el crédito, porque aquí está el primero, paso uno es la prescripción, ¿no? La prescripción. Y una accesoria es la Exacto, cancelación era de la cancelación de la hipoteca. Como consecuencia de se extinguió la obligación, se extinguió la hipoteca, ¿no? Pero también podía haberse extinguido la obligación más no la hipoteca. ¿Por qué? Porque era un caso de una hipoteca sábana, una hipoteca constituida originalmente a favor de una institución bancaria o financiera, de un banco, pero ya se había cedido a un tercero que no es banco. ¿Mm? Y entonces dice, no, como no se puede, porque dice el artículo 172 que no se puede cancelar, ¿no? Que no se puede cancelar las hipotecas constituidas a favor de los bancos y demás hierbas, entonces es un imposible jurídico declarar la prescripción. Aparte de ser equivocado, es pues un uso impropio, ¿no? De la imposibilidad. En todo caso, pues eso no obstaculizaba el pronunciamiento sobre la pretensión principal. Pero ahí hay todo un tema sobre la prescripción. Y lo peor es que declaró improcedente la demanda, y más que la había declarado infundada, la declaró improcedente. Sí, por indebida acumulación, por imposibilidad jurídica. Imposibilidad jurídica. La Corte Suprema, increíble. La Corte Suprema. Entonces aquí nuevamente hay, o sea, es abstractamente inidóneo, y por cierto ese tema no saltó, no saltó a nivel de segunda instancia. O sea, conforme la narración, yo no tengo la demanda ciertamente, pero en ningún momento saltaba de que fuera un banco. En ningún momento había saltado eso. Esto es para declarar que la pretensión no tiene ni pie ni cabeza, en buena cuenta. Lo que pretende no es algo que el ordenamiento jurídico ampare, es eso, tutele, ¿no? Una situación abierta, manifiesta, estamos ante una situación tirada de los cabellos. O sea, el ordenamiento peruano no lo tutela, una situación no tutelada en abstracto por el ordenamiento jurídico. Por eso el paradigma es la deuda de juego.
Pero hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esto puede ser un medio o sea, puede ser una excusa para eso que tanto exaltan, ¿no? Tanto exaltan que es el gran aporte de la jurisprudencia, ¿no? Que es el progreso del derecho, y en este caso el reconocimiento de nuevas situaciones jurídicas dignas de ser tuteladas, ¿no? Dignas de ser tuteladas. Y por lo tanto hay que hilar fino por ejemplo, siempre lo menciono, ¿no? Hace muchos años, durante el periodo de Fujimori, dictador suelo, cuando aparentaba ser un demócrata, aparentaba que esta era una democracia, es una democracia porque lo han elegido, no basta ser elegido. Y se produce pues el drama familiar, ¿no? Porque en realidad se produce la mutación al interior de la familia Fujimori. Y ese problema que salta y entonces se pelean, ¿no? Se pelea con la mujer, con la Susana, y entonces la Susana demanda el divorcio. Y después de mucho penar lo logra, logra el divorcio. Entonces, una vez obtenido el divorcio de Fujimori, habría que ir a buscar, Fernando, el proceso de Fujimori, de los Fujimoris. El habeas corpus. No, el divorcio. Ay. No me acuerdo ya. Hay que buscarlo. Y finalmente ella logra, después de que es decir, no fue fácil obtener el divorcio, se imaginan ustedes con Montesinos, que controlaba todo el poder judicial. Pues logra la sentencia de divorcio, que obviamente debe haber sido muy benigna para Fujimori. Entonces ella interpone una demanda, una vez terminado, ¿no? Disuelto el vínculo matrimonial, una demanda pretendiendo la devolución, la restitución de lo que le había prestado para la campaña del 90. Porque la Susana Higuchi era una persona solvente, ¿no? Y tenía unas academias, tenía sus propios ingresos, además es arquitecta, ¿no? Y ella era la rica, digamos, ¿no? Tenía mucho dinero, tenía muchos bienes propios, y entonces ella sostiene en esta demanda haberle hecho un préstamo a su marido, ya ex marido, para realizar la campaña del 90, una campaña presidencial, de cambio 90. Ya pretende la devolución del dinero, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no? Y su narración, y que le hizo un préstamo, y ya, bueno, como ya se había disuelto el vínculo, porque durante la vigencia del vínculo matrimonial, pues todos los plazos están suspendidos. Además, eso de demandar pues, a tu marido es medio disgustoso. Por eso es que impropiamente, ¿no? El Código Civil dice que está suspendida la prescripción entre cónyuges, ¿no? Entre cónyuges respecto a los bienes sociales, lo cual está mal, ¿no? De cualquier asunto respecto a los bienes sociales. Es en general, ¿no? Es en general. Pero, ¿qué pasa? Presenta su demanda y el juez, que era un juez manejado desde el CIN, desde Montesinos, le declara improcedente por una imposibilidad jurídica. ¿Y cuál era la imposibilidad jurídica? Que no hay contratación entre cónyuges. Eso así lo dijo. Interpretó este artículo del Código Civil que dice a medias, ¿no? Dice, no hay contratación entre cónyuges respecto a los bienes sociales. Ella nunca había dicho que eran bienes sociales, que eran sus bienes propios, ¿no? Sus bienes propios. Ella había hecho un préstamo con cargo a sus bienes propios y pretendía la devolución. Y entonces, bueno, se la declara improcedente por imposibilidad jurídica. Entonces fue invocado el 427. Esto se apela, se confirma, interpone el recurso de casación, se lo declara improcedente como siempre. Entonces se va a un amparo.
¿no? O sea, un amparo, interpone su amparo porque le han violado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y no sé cuánto y no sé qué, y naturalmente cae la garra de los jueces así llamados de derecho público que habían instituido en Lima justamente la Corte Superior de Lima para tener el control, ¿no? El control sobre todos los procesos en contra del Estado. Había instituido 2 jueces de derecho público y una sala de derecho público a nivel de la Corte Superior de Lima, donde condensaba habeas corpus, amparo, todo, para tener el control. Entonces se pone allí y se declara, pues ahí se declara improcedente también, improcedente, se apela y va a la sala de derecho público, improcedente. Y entonces interponen, ese entonces se llamaba recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional. Para esto, cuando ingresa el asunto era contra resolución judicial y conforme a la ley orgánica, en ese entonces estaba en la ley orgánica del Tribunal de Garantías, el Tribunal Constitucional, pues para ver un amparo contra resolución judicial se necesitaba, bueno, estaban incompletos porque ya habían pues, ya en el ínterin, ¿no? En el año 97, pues los magistrados habían sido, el TC había sido cercenado por el Congreso, ¿no? Que se había tumbado a los 3 magistrados y estos estaban incompletos y además el propio presidente que entonces era a Ricardo Nugent había renunciado, bueno, entonces no había quórum para ver el asunto. Entonces, como no había quórum para ver el asunto, se queda ahí pendiente el ver el caso de Susana Iguchi contra esta resolución judicial de improcedencia de la demanda, hasta que finalmente, luego de caído Fujimori y dictadas las correspondientes resoluciones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reincorporan los magistrados destituidos ilegítimamente por el Congreso, y entonces ingresa Delia Reboredo, reingresan pues los 3 destituidos de la Delia, Rey Terry y el Aguirre Roca, reingresan, y entonces ven el caso de Susana. Ven el caso de Susana, y lo declaran fundado. Y no sé si lo declaran fundado, creo que sí lo declaran fundado, y creo que no se declaró improcedente in limine, sino que se declaró de improcedente por sentencia, creo que sí. Pero lo que a mí más me gustó de esa resolución del TC fue que dijo un pronunciamiento así solamente puede hacerse, el de declarar improcedente la demanda en una sentencia. Entonces yo, corrí el año 2001, 2002, 2001 creo, dije, qué maravilla, qué maravilla. Entonces salió la luz en esta oscuridad. Yo andaba recién emprendiendo mi batallita, ¿no? Mi batallita contra el 427, el 426 y 427, los dos. Y entonces dije, ¿no? Ya todos se van a inspirar, ¿no? Precedente, precedente del TC, ¿Qué es eso, Fernando? Es la sentencia. Bueno, a ver si la mira y ve el detalle. Porque ahí está también relatado el caso que motivó, ¿no? O sea, la resolución judicial de la restitución de este dinero. Entonces, ahí se dice que esto solamente podría hacerse sentencia, ¿no? Y no sé cuánto. Y yo dije, maravilla, pues esto es mandar al museo, ¿no? Auténtico precedente, el 426, 427, sobre todo el 427, pero no pasó nada. O sea, para beneficio de la Susana, pues su demanda habrá sido admitida, pues. Pero imagínense el tormento y el vía crucis, más allá de que haya sido Susana.
Susana Iguchi, ¿no? El tormento, que uno presenta una demanda, que se la declaran improcedente, y que apela y que le confirman, que la Suprema presenta recurso de casación y se lo declara improcedente, se va a un amparo, ¿no? Se va a un amparo y el amparo rebota, y hasta que finalmente llega piadosamente, pero por razones más políticas que de fondo, ¿no? Se declara finalmente que la demanda debe ser admitida. El TC, imagínense todo ese vía crucis, pues, ¿no? Que hay que recorrer, pero eso es el vía crucis que muchos tienen que recorrer. Muchos tienen que recorrer. Demanda, te pongo mi demanda, me la declaran improcedente, cuando apelo porque no tengo alternativa, y me lo confirman. Y justo les estoy pasando el fragmento en el que se habla de la imposibilidad jurídica. Claro. 312. Claro. 312, ¿no? Es una cosa tirada de los cabellos, pero así se hace, pues. Así se hace. Y entonces, bueno, quien también le pasó lo mismo y tuvo que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta la Corte se fue, también por razones políticas, pero es que estos son, fue Baruch Hipscher, en el caso de Frecuencia Latina, ¿no? Que él interpone, él le pierde la nacionalidad peruana por decisión de un funcionario de tercera categoría de migraciones, le quitan porque dice, ay, no encontré en el año 97, ¿no? No encontré el expediente, ergo, el título de nacionalización es nulo. Estaba tanto que firmado por Belaunde, el título de nacionalización. Como no encontré el expediente, el título es nulo. Imagínense ustedes que le anulan su título de abogado porque no encuentran el expediente. ¿Ah? Porque se perdió por algún lado. Y entonces, bueno, y no es él el que interpone un amparo, son sus socios que interponen un amparo porque dice, uy, como ya no es peruano, Ipsheri es un judío, es un israelí, porque tenía doble nacionalidad, ¿no? Siendo ciudadano israelí, pues no puede ser propietario de un canal de televisión, ¿no? Por la disposición, y entonces pide que para preservar sus derechos patrimoniales, pues lo suspendan como accionista. Y en realidad lo suspenden todo, ¿no? Lo suspenden todo y le dan la administración por un amparo, siempre por estos jueces de derecho público, lo suspenden designa un administrador judicial, el que a su vez, nombrado el administrador judicial, todo esto pues manipulado desde las alturas ahí por el titiritero, ¿no? Eso también la puede encontrar, Fernando, búsquela. Y entonces, ¿qué pasa? Ese administrador judicial tenía el poder para convocar a junta de accionistas con Baruch Hipscher suspendido, y entonces los Winter, que eran los dos socios hermanos, socios minoritarios de Frecuencia Latina, pues hacen un aumento de capital, naturalmente violando el derecho de suscripción preferente de Ipscher, que estaba suspendido. Lo hicieron perfecto a Montesino, pues sabía usar sus herramientas jurídicas, ¿eh? Y entonces aumenta capital, en la junta designan un nuevo gerente, nuevo todo, porque en virtud del aumento de capital cambiaron todas las mayorías y se volvieron ellos mayoritarios, y entonces designan el nuevo gerente, todo el nuevo directorio, nuevo todo, nuevos acuerdos, una gama de acuerdos sociales que se adoptan ya con las nuevas mayorías, y entonces Ipscher, a través de su esposa, porque él la habían suspendido de todo, ¿no? Él interpone demandas de nulidad de acuerdos, impugnación de acuerdos, todas se las declaran improcedentes, hasta la Suprema, ¿no? O sea, improcedente in limine, no sé la causa, improcedente, no sé cuánto, y recurso de casación improcedente, amparo improcedente, y en ese caso sí lo vio el TC, improcedente también. Entonces, hasta la Corte de la Haya, ¿no? No, se fue primero a la Corte Interamericana, perdón, se fue primero a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, inmediatamente, pues esos son los casos, como son de contenido político, pues que los resuelven así en un toque, y entonces presenta la demanda ante la Corte ordena que se admitan. Porque la Corte, luego, en el fondo, es que la que le ordena el pago de una indemnización a Ipser, ¿no? Que es lo que se le criticó a Toledo, que a Ipser, que como era su amiguito, pues le pagara la indemnización, ¿no? En aquellos tiempos. Pero es la Corte la que la establece, ¿no? Y entonces, bueno, lo cierto es que para poder ver admitida su demanda de impugnación de acuerdos, tuvo que esperarse una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es alucinante, ¿no le parece alucinante? Es que este es un poder peligrosísimo, pues, claro, en esos casos eran casos de contenido político en el sentido de que el sujeto, ya sea la Susana o el Ipser, ¿no? Eran sujetos, pues, que los titiriteros del poder, pues, querían achancar, ¿no? Querían atropellar realmente, pero digamos, este poder en mano, en el caso NN del cualquiera, a lo mismo le pasó otro amiguito, ¿no? Otro amiguito y al revés. En el caso de Delgado Parker. ¿Ah? El caso de Delgado Parker, que también había sido entrado en las ojerizas, ¿no? En la ojeriza de Montesinos, a Delgado Parker, pues también le declaraban improcedentes sus demandas de impugnación de acuerdos respecto de Panamericana. Y entonces, después de que terminó todo esto y que, bueno, Montesinos terminó donde terminó y Fujimori terminó donde terminó, bueno, en realidad cuando él estaba en Japón, la propia Suprema le declaró fundado un recurso de casación ordenando se le admitieran una demanda, ¿no? De impugnación de acuerdos. Porque ahí ya no había por la presión. Pero digamos que lo increíble es que este poder atribuido al juez, que viene, como les decía, que viene importado del Brasil, al que a su vez lo importó del Portugal en la versión portuguesa, estuvo y originalmente pensada, y así lo justifica José Alberto Dussreis, ¿no? Dussreis, en la economía procesal, ¿no? Economizarle al pobre demandante, inepto demandante, que una demanda que no tiene ni pies ni cabeza, pues abra un proceso con los gastos respectivos y de hecho también al aparato estatal, ¿no? Al aparato estatal ahorrarle un proceso, sí, un proceso que nunca debió, o sea, como usando la expresión, fatalmente condenado al fracaso. Y esto visto desde el origen. Entonces, ese poder en la expresión portuguesa adoptada también en el Brasil de indeferir, o sea, rechazar la demanda inepta, porque esa es la expresión de los brasileros, la demanda inepta, o sea, no apta para abrir válidamente un proceso, ha asumido una coloración del todo particular en el Perú. Número uno, fue magnífica herramienta para el poderoso, ¿no?, de turno, y sigue siendo una poderosa herramienta para el juez NN frente al caso XY, ¿no?, que para restringir, ¿no?, restringir su carga procesal, ¿no?, por las razones, o más fácil aún, para no pronunciarse sobre el fondo, que siempre es más complicado, ¿no? Una excusa. Y esto es una versión, pues, auténticamente, pues, perversa, digamos, de esto que parece bastante benigno y que, como todo lo benigno, pues puede transformarse también a un cierto punto en maligno, ¿no?
Entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos esto. ¿Qué cosa está compartiendo Fernando que... He pasado dos textos. Uno, que es un texto de Luis Correia de Mendoza sobre los reyes, para que más o menos conozcan quién es los reyes, el autor del Código Procesal Civil Portugués. Y el segundo texto que he pasado es un fragmento del manual traducido por Santis Melendo, pero es la parte sobre la acción, el himno. Ya, que los tiene usted en su drive. Sí, profesora, todos en la biblioteca virtual. Ajá. Ya. Es bueno que me lo pase, me lo comparta, porque yo he perdido eso, ¿sabe que lo he perdido? Porque no sé a quién le presté. Se lo comparto, profesora. Compártamelo, porque yo no sé a quién le presté un paquetón que yo tenía y no me lo devolvió y estoy huérfana de muchas partes, de cosas que yo tenía seleccionadas. Qué gran pérdida. Sí, que ya ni me acuerdo, porque ya ni me acuerdo qué cosa era, y estuve desesperada yo buscándolo, y no lo tengo, porque efectivamente no me acuerdo a quién se lo di. No me acuerdo. ¿Ah? Ya se lo compartí, profesor. Sí, pero ahí había muchas cosas que he perdido. O sea, que no son pérdidas porque son fotocopias, pero son pérdida de tiempo, y sobre todo que ya no me acuerdo qué cosa era. No, y la información sobre todo, ¿no? Sí, además tenía mis marcas y todo. Tenía mis marcas. Entonces, mucho cuidado con esto. Este poder es un poder peligroso y es un poder peligroso, sobre todo dándolo in limine, ¿no? In limine para que pueda ejercitar sin límite. ¿Qué es lo que quieren corregir con el proyecto este de la comisión priori? Que no se haga in limine, que se haga después. En la audiencia preliminar, que eso es el eje, ¿no?, del proyecto, la introducción de la audiencia preliminar. Pero eso yo no lo sé, ahí tengo mis reservas, ¿no? Pero de todas maneras esto todavía es un proyecto. Lo cierto es que hoy en día, si ustedes no se angustien ni se sientan muy mal, uno es inevitable que se sienta mal porque la palabra improcedente es horrible. ¿Ah? Si presentan su demanda y se la declaran improcedente, por alguna de estas razones, no se sientan que han fracasado, no sientan fracaso. Lo más probable es que es uno de estos jueces que quieren evitarse un proceso más, ¿no? Como le pasó a Fernando, ¿no?, en este caso de desalojo del que me compartió hace unos meses, o el año pasado fue, ¿no? No, se lo compartí en el 2018. Ah, estábamos presentes. Sí, me acuerdo que estaba Claro, sentadito. Claro, el desalojo por precario. ¿18? ¿No era ni siquiera el 19? No, 2018. Oh, mire usted cómo anda mi cerebro, ¿no? De desubicado temporalmente. En que presente esta demanda de O a lo desalojo. mucho inicios del 2019, pero era por ahí, ¿no? Estaba cerca. Claro. Bueno, presente esta demanda que le habían encargado, ¿no? Encargado, y su jefe le dijo, no, presenta tu demanda de desalojo por precario. ¿No? Tiene que ser por precario, tiene que ser por precario, ¿no es así? Sí. Se empecinó, ¿no? Tiene que ser precario. Y tuvo la osadía de acumularle, ¿no? De acumularle una de pago de lo dejado de pagar, ¿no? Porque había habido una relación de arrendamiento, sino que se había dado por terminada, ¿no? Y entonces, esta es la perversión del así llamado cuarto pleno casatorio, que es un horror, ¿no? Dice que cuando uno hace eso, el ocupante se vuelve precario. Entonces uno, pues, ¿qué puede hacer? Pero si ya le mandó la cartilla, entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se pone en la carta. En la carta, si uno quiere conservar, ¿no? Quiere conservar, ¿era por falta de pago? Sí, sí, me parece que sí, Uno sí. quiere conservar Ahorita el lo ante publico en el la juez de aclaración. paz, ante el juez de paz letrado por la cuantía, ¿hubiera sido el competente? ¿O era una cuantía gorda?
No era tan gorda, no, pero de todas maneras tenía que ir al juez civil. De ¿Sí? todas maneras tenía que ir al juez civil, sí. Entonces, Porque ya era, como usted quien dice, ¿no? Ya era por precario. Y el problema está en porque le había que, mandado la carta dando por resuelto el contrato. exactamente, porque normalmente los Entonces, clientes nunca hay que vienen cuando mandar ya una se carta. manda la carta. Atención y cuidado, porque esto es algo que abunda. Nunca, mientras existe ese cuarto pleno, nunca hay que mandarle al que ha dejado de pagar una carta diciendo te resuelvo el contrato. Entonces hay que decir, tomen nota, le requieren el pago y que si no van a interponer la demanda de desalojo correspondiente. ¿Ya? Sí, tal vez los chicos no sepan por qué, pero básicamente es porque si es que el proceso inicia en un juzgado civil, van a tener que irse hasta casación y se les va a tomar bastante Digamos, tiempo. ese es el horizonte. El camino largo. En cambio, si es que inicia un juez de paz letrado, termina todo en juez civil. Entonces el camino es mucho más corto, mucho más expeditivo. Esa es la gran razón, ¿no? No, y además, si es por falta de pago, puede legítimamente, porque así está dispuesto en la propia ley, Acumular. acumularle que también el juez ordene pagar lo dejado de pagar. ¿No? Entonces, jamás usar la expresión bajo procedimiento de resolución del contrato. No, si no caen en las garras de que el juez que ustedes presentan su demanda de desalojo, el juez de paz, se lo presentan al juez de paz, digamos, por la cuantía, porque ahí se aplica la cuantía y la cuantía se determina de una manera bastante estrambótica, que es si supera la renta mensual pactada por renta, no por sumatoria de rentas, sino la renta mensual pactada es de 50, más de 50 URPs, que es un montón de dinero, entonces es el especializado. Si es por el contrario, por debajo, o sea, hasta 50 URPs, es el juez de paz letrado, ¿no? Entonces, ahí que lo sensato, si estamos ante un arrendatario incumplido, ¿no? Incumplido, hay que mandarle un requerimiento, ¿no? ¿Para qué? Para constituirlo en mora, ¿no? Es importante, pero que se queden en la mora nomás. Y entonces nunca decirle bajo el procedimiento de resolverle el contrato. ¿Por qué? Porque ahí uno pierde soga y cabra. Pierde soga y cabra procesal. Es decir, la posibilidad de demandar el desalojo por falta de pago y al que le pueda acumular el pago de las rentas dejadas de pagar, ¿no? Y se corre el riesgo que si uno manda esta carta y presenta esta demanda ante el juez de paz letrado, le digan, no, la demanda es improcedente por falta de conexión lógica. ¿Y por qué? Porque como usted le ha mandado la cartita, usted no puede pretender un desalojo por precario, o sea, siempre se pretende el desalojo, porque conforme lo ha establecido el cuarto pleno, si el contrato ha quedado resuelto, entonces es un precario. Y yo no soy, ¿no? Ni siquiera lo remite al juez competente, ¿no? No solamente por un problema de competencia, sino por falta de conexión lógica. ¿Ah? ¿Qué le parece? Classroom de apoyo. Ok. Ok, entonces, bueno, estas son las cosas que uno tiene, son los obstáculos que uno tiene que franquear en la vida profesional mientras esté vigente este código. Y son obstáculos no solo del código, sino que se han producido en la evolución, ¿no? En la evolución, además, con estas infelices intervenciones de la Corte Suprema en estos llamados plenos casatorios civiles, ¿no? Que pues mejor se los hubieran ahorrado y hubiéramos ahorrado muchos problemas a los justiciables, ¿no? En fin, entonces,
y realmente algunos, ahí, ¿qué fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Bueno, no importa ahorita en este momento. Entonces, cuando se declara in limine la improcedencia de la demanda, esto sí es serio, ¿no? Hay un ulterior problema. ¿Ah? ¿Qué debería ocurrir de inmediato? Entonces, miren la secuencialidad, ¿no? Se presenta la demanda, el juez pues escoge, ¿cuál? ¿Por qué la declaro improcedente? A ver, vamos, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, ¿no? La declara improcedente, ¿no? Y invocando el derecho a la tutela jurisdiccional, porque encima pues nos enrostran así, flash, el derecho a la tutela, la persona tiene derecho, ¿no? A la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Y no sé si lo dice también su resolución, Fernando. A ver, léala, a ver, vamos a leerla, vamos a proyectarla. No, Vamos a verla. no dice nada de la... No, No pero dice nada sobre la como tutela tiene judicial. su resolución plantilla, normalmente dice que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pero, sin embargo, para que tenga derecho a la tutela judicial hay que cumplir con los requisitos de no sé cuánto, y moraleja improcedente. Por eso ustedes nunca lean lo que es el porqué. Primero lean la parte resolutiva. Siempre hay que comenzar por lo último y después ir a ver si es que hay realmente un porqué. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Entonces, la resolución número 1 es ¡pah! Improcedente la demanda. Improcedente la demanda. Eso sí es para preocuparse y ver qué hacer. ¿Qué debería ocurrir después? Pues se los notifica nomás. Pero ¿a quién no se notifica? A quien no se notifica es a la parte demandada, que es a estas alturas del partido una protodemandada. Era una potencial demandada, pero que no es demandada porque la demanda no ha sido exitosa en el sentido de abrir un proceso. Entonces es una demanda que es como si nunca, es absolutamente ineficaz esa. Ineficaz. Nunca mejor dicho. No se pone en conocimiento del demandado esta resolución, no se pone en conocimiento esta resolución junto con la copia de la demanda presentada por la parte demandante. Pero ¿qué dice el 427 al final? Dice que solo se notifica la apelación, o sea, si yo demandante no estoy de acuerdo con lo que se declare improcedente, apelo, para lo cual tengo 3 días, ¿no? Tengo 3 días. Entonces, si yo apelo, se notifica al demandado, así lo dice, ¿no? El 427 se notifica al demandado la apelación. La apelación. O sea, el escrito de apelación no dice que se debe notificar la demanda, la resolución que declara improcedente, más la apelación, o sea, todo el paquete de lo que hay o lo poquillo que hay. No, la apelación. Ergo, si yo no apelo, yo soy el demandante, ahí se queda nomás. Y es por eso, esto en la gran mayoría de casos, que esto ocurre cuando ya después de tantos años de que esto viene ocurriendo, los abogados se han hecho un callo, ¿no? Se han hecho un callo. Entonces esto ya lo toma como gaje del oficio. Entonces, ¿qué pasa? Me lo declararon improcedente. Bien. Entonces, no apelo. ¿Cuándo se apela? Se apela cuando no hay posibilidad, no habría ninguna posibilidad de que, volviendo a presentar la demanda, nuevamente otra demanda, pues tuviera éxito. Por ejemplo, cuando está en juego prescripción y caducidad y está acechando, sobre todo cuando hay un tema de tiempo, ¿no? No se puede, ahí normalmente se apela, ¿no? Por ejemplo, en una impugnación de acuerdos, me la declaran improcedente in limine, yo estoy bajo el yugo de la temporalidad, de la caducidad, ¿no? Entonces ahí no puedo darme el lujo de hacer lo que sé, por el contrario, cuando no hay plazos de caducidad o de prescripción que están corriendo o que están en juego en general, ahí no hay escapatoria, hay que apelar, ¿no? Hay que apelar. Pero cuando esto no está, entonces, ¿qué hacen? Nada, no apelan. Entonces, ¿qué hacen? Piden que se devuelvan los anexos, que es todo un procedimiento, todo un procedimiento complejo, porque tiene que fijarse
fijarse día, hora para la devolución de los anexos, ¿no? Se pide la devolución de anexos. Encima hay jueces que quieren que la resolución, primero que se notifique, luego que quede firme, y ¿Se notifica a quién? a la otra parte, ¿no? No se notifica, Fernando. No, perdón, que se notifique a la propia parte. Es decir, supongamos que yo me entero mediante el CEG que se declaró improcedente. Ahora, desde hace unos años en donde uno puede ya verlo, ¿no? Claro. Y quieren que se notifique la propia parte a pesar de que ya tomó conocimiento, ¿no? Sí, es toda la maraña burocrática, ¿no? Y hay que pedirlo, y el juez tiene que fijar, o sea, tiene que intervenir el juez, y es absurdo, ¿no? Entonces, bueno, yo le dejaría los anexos ahí. Quédenselo, guárdenselo, llénense de papeles, pues, ¿no? Llénense de papeles, en los expedientes físicos, que son la gran mayoría. No, esto es una cosa, pues, atroz. Bueno, pero uno pide la devolución de los anexos si hay algún anexo importante, ¿eh? Naturalmente pierde, como ha pagado tasa judicial, la pierde, ya no la puede usar. Y eso se queda, y entonces puede quedar una demanda desnuda, ¿no? Podría quedarse la demanda desnuda, porque todos los anexos se devuelven. ¿No? Y es esa demanda desnuda, con su copia del recibo de pago del arancel judicial, que se va al archivo. Y atención, y esto es un dato importante, ¿eh? Este es un dato importante para los que se van a los números. Nadie ha evaluado esto y sería un trabajo muy complejo. Sobre todo en Lima sería muy complejo. En otros distritos judiciales más pequeñillos, pues sería un poquito más sencillo. Nadie ha medido cuántos, pero esto genera un número, ¿no? Cada vez que ustedes presentan una demanda se genera un número. Y si se declara improcedente, es un número, ¿no? Es un proceso que se considera para el sistema terminado. Y eso va a engrosar las filas de los jueces que han terminado procesos. Entonces, esa es una perversión ulterior. Es un incentivo ulterior a la declaración de improcedencia, porque resulta que esto va a engrosar las filas de la productividad del juez. ¿Qué productivo juez es este? ¿No? Tan rápido que ha terminado el proceso en unos cuantos días, ¿eh? Porque ha declarado improcedente la demanda, ¿no? A través, con este mecanismo. Esto es una ulterior, ¿no? Es una perversión, y hay por esos jueces, ¿no? Jueces burócratas, definitivamente, donde no le importa nada el caso, le importa simplemente hacer, entre comillas, y aparentar que está cumpliendo con su trabajo, y le da lo mismo, ¿no? Le da lo mismo. Si era lo mismo, debería admitir, pero si admite se complica la vida. Entonces es mejor dar las directivas a los que están allí, que hacen y siguen fielmente sus órdenes, encuentren alguna razón para declarar improcedente. Y ¡pácata! Lo declara improcedente. Entonces, si el demandante no apela, allí se queda nomás. Puede hasta no pedir que le devuelvan los anexos. No hay un plazo para recogerlo, ¿no? Y además, como tiene que disponerlo el juez, pues si no, lo manda pues todo el archivo. Entonces, esto va a engrosar el archivo es un archivo de cadáveres, ¿no? De protoprocesos. En realidad, no quiero usar la palabra disgustos. Esta es una perversión, ¿no? Es una perversión del sistema. Por el contrario, si es que se apela, ¿no? Si es que se apela, ahí se pone en conocimiento la apelación, solo la apelación, y aquí viene un gravísimo problema, porque ¿qué efecto puede producirle al demandado, ¿no? Al demandado, el que se le notifique la apelación? En el texto, en la versión original, ¿eh? Y la original es la de dos Reis, en el Portugal, el indeferimento era susceptible de agravo, o sea que de la apelación, es una apelación, ¿no? Y si se producía la impugnación por parte del actor, el demandante, entonces se notificaba toda la demanda,
¿Y esto qué significaba? Que desde el momento, eventualmente, de esto de revertirse y se abría el proceso, no, habiendo ya sido notificado el demandado, se producían todos los efectos de orden procesal y sustancial retroactivamente a la fecha de notificación de la citación, de toda la demanda, ¿no? Y entonces esto en cambio en territorio americano, en el Brasil, y luego es también puesto en el Código Modelo para Iberoamérica, se estableció esto que luego terminamos poniendo en el 427, ¿no? Que se notifica la apelación a la parte demandada. Y con un agregado, ¿no? Que dice solamente si cuando ocurre, ocurre esto, la resolución produce, si se confirma, digamos, produce efectos para ambas partes. Y usted se imagina una resolución judicial que debería producir sus efectos no solamente respecto al demandante, sino también respecto del demandado, que le diga, vamos a poner uno, escojamos cualquiera de los casos del inciso, ¿no? del 427, digamos, que el demandante no es el legitimado, que él no puede pretender lo que pretende y se le declara improcedente por esto, y nadie apela. No, el demandante no apela, se queda allí y vuelve a presentar su demanda. Igualita. El demandado ni enterado, ¿no? Ni enterado. Y ni enterado porque esa es la lectura que se ha hecho, ¿no? Del 427, ni enterado. Pero si él hubiera estado enterado, ¿no? Si él hubiera estado enterado, ¿qué hubiera pasado? Y se vuelve a demandar. Podría deducir lo que veremos, excepción de cosa juzgada, ¿no? Si él, digamos, mínimamente lo hubieran notificado de la resolución que le declaró improcedente la demanda al demandante por falta de legitimación, y lo vuelve a demandar el demandante ese mismo es exactamente igual, ¿no? Y en la parte demandada por ese momentito hay una resolución del juez que declara improcedente la demanda, es exactamente igual. Cosa juzgada. ¿Cosa juzgada sobre qué? Sobre lo juzgado. ¿Y qué se juzgó? Que no estaba legitimado. Pues no lo puede hacer porque simplemente no se entera, y esto es lo que justamente provoca este efecto perverso de yo presento mi demanda, me declara improcedente, pido que devuelva los anexos o se los dejo ahí para que se los gocen, y vuelvo a presentar mi demanda. Y aquí nadie se entera. El demandado no está enterado que hubo un previo proceso. Pero yo conocí un caso en donde el demandado sí se había enterado, pero no se había enterado de manera oficial, sino que lo habían enterado no sé cómo. Y tenía entre sus manos los amigos del Poder Judicial. Claro, una copia simple, ¿no? Tenía copia simple de la resolución que había declarado improcedente la demanda por falta de conexión lógica. La tenía en copia simple. Trató de pedir copia certificada, ¿ah? de esta resolución en el expediente ese donde se había frustrado el proceso, y le dijeron, no siendo parte, no al lugar. No le dieron la copia certificada. Muy bien, vuelve a ser demandado exactamente por lo mismo, es exactamente igual, y plantea excepción de cosa juzgada. ¿Y qué le resuelve el juez? Le resuelve el juez diciendo, no, conforme al 427, la resolución que declara improcedente la demanda solo produce efectos para ambas partes cuando viene apelada y confirmada, ¿no? O sea, cuando en definitiva queda firme la resolución que declara improcedente la demanda. Y como se le ha comunicado la apelación, solamente en esos casos. En cambio, como no se apeló, produce efectos solo no produce para ambas partes, decir, no para usted, pues. No para usted, demandado, y se la declararon infundada.
Entonces, esto es algo alucinante, yo no es algo, son cosas, esas cosas que yo no logro entender. No como una resolución que afecta a ambos lados, porque si la demanda es improcedente porque el demandante está legitimado y es que el demandado, el que estaba en potencia de ser demandado, pues no le debe notificar esto. Él tiene que saberlo, por si acaso si lo vuelven a demandar. No, no, no se hace y entramos pues en esta espiral de mundo raro que tenemos, ¿no? Esta cosa medio rara que solamente pasa en el Perú, pero porque importamos normas de otro lado a su vez mal construidas y con la lectura burocrática, ¿no? Que se hace, ¿no? Profesora, y una pregunta más cuya respuesta es más para ellos que para mí. A ver. En este caso, debe haber contradictorio para que la resolución tenga recursos juzgados, la resolución de derechos. Debería ideal, sería ideal. Por supuesto, siempre tiene que haber contradictorio previo, ¿no? Siempre. Pero en el Perú no, esto no es. No se basó en que no te hemos oído previamente. Eso es lo que el Supremo ha dicho, ¿no? O sea, al comienzo, esta es otra cosa que yo digo en mi artículo, sobre la eugenesia procesal, que está publicado en Mis Problemas. Sí, ¿no? exactamente, es verdad. En Mis Problemas, eso lo escribí en el año 2002. Cuando ya era una convencida de que esto pues era eugenesia, le puse este nombre, eugenesia procesal, porque es claro, solamente los especímenes, los buenos especímenes deben sobrevivir, en este caso los especímenes, si no hay que matarlos, así como se tiraba a los pobrecitos, los que nacían fallados, pues los tiraban en la Grecia antigua, del monte no sé cuánto, pues igualito. Hacer eugenesia. Estamos preservando la especie, ¿no? La buena especie de lo procesal. Entonces, que las demandas que están falladillas hay que botarlas al canasto, ¿no? En realidad, mandarlas al archivo, que es el cementerio de los expedientes, de los expedientes, de los casos, ¿no? De los procesos. Y entonces, al comienzo la Suprema, justamente frente a estas, después cambió idea, ¿no? Declarar improcedente, se viene declarando improcedente in limine, apelación, confirmación, improcedente in limine, recurso de casación. Al comienzo decían no procede recurso de casación. ¿Por qué? Porque esta resolución solamente produce efectos para el demandante, pero no para el demandado. Entonces, no sé, no hubo proceso, decían. Y como no hubo proceso, entonces yo no se puede poner fin a lo que nunca ha iniciado. Miren ese problema teológico, ¿eh? ¿Ah? Mire, no sé si es teológico, es un problema lógico. ¿Puede morir lo que nunca nació? ¿Puede concluir un proceso que nunca inició? Y entonces, como estaban ahí deshojando Margarita, esta resolución que declara improcedente la demanda, ¿pone fin al proceso o no pone fin al proceso? Es filosófico, claro, es filosófico. O sea, ¿puede o no puede? ¿Es realmente un auto que pone fin al proceso si no ha habido proceso? Y esto a los efectos de declarar procedente recurso. ¿Por qué? Porque conforme al texto original del código, que además lo sigue diciendo, pero el artículo 386 decía son susceptibles de recurso de casación respecto de los autos, ¿no? Los autos, porque este es un auto, aquellos autos que en revisión decía, o sea, no el primero, sino cuando se apela y se confirma, revoca, qué sé yo, y se declarará, que ponen fin al proceso. Y entonces estaban ahí en este problema filosófico. ¿Este es un auto que pone fin al proceso o no? Pues claro, porque la pregunta es pertinente. Algo que mata, ¿no? Que mata al nacer, como decía gentilmente Dos Reis, en un lenguaje muy, muy pacífico, la muerte al nacer, ¿no? Muerto al nacer, es especie de título de una película, ¿no? De una película hindú, ¿no?
muerto al nacer. Entonces, bueno, o de una telenovela mexicana. Entonces, bueno, estaba en esa duda, ¿no? Esa duda hamletiana, era o lo mató, el auto que pone fin. Después en una queja creo que cambiaron de idea y justamente diciendo, pero como se apeló, produce efectos para ambas partes, entonces sí ha habido proceso, y entonces sí ha puesto fin al proceso, y entonces dejaron pasar. Y así empezaron a abrir la puerta de la Suprema, ya concibiendo que este es un auto que pone fin al proceso, ¿no? En realidad es un auto de frustración del proceso. Pero ese es el tipo de cosa que esta anomalía presente en nuestro código puede producir, ¿no? Puede producir este tipo de cosas y este tipo de dudas trascendentales que puede realmente generarse, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa. Eso es en sustancia y en síntesis. Entonces, bueno, esta es una figura que llegó y se impuso con fuerza, ha pegado mucho en los ordenamientos procesales, como le decía la semana pasada, no sé si lo decía con ustedes o con el otro grupo, cuando el Poder Ejecutivo observa, ¿no? Observa el código, el proyecto que le habían mandado bajo el nombre de proyecto de nuevo, ¿no? O sea, el aprobado, la autógrafa del nuevo Código Procesal Constitucional, que no es nuevo, sino es ajustado y cambiado a la numeración, con nueva numeración, digamos. Una de las observaciones, como diciendo, ver cuánto ha calado esto, es que el juez ante el cual se interpone una demanda de amparo, habeas corpus o lo que sea, no puede rechazar in limine. ¿Cómo? Y eso ni más ni menos, Fernando, lo que dicen, les invito a que lean las observaciones, que dice que eso viola la independencia judicial. Anoche escuchaba a Sagasti, no Sagasti era mi profe. No me quedaron con ese apellido también. Sagasti fue mi profe, era el discipulito de Alzamora, y fue luego mi amigo, ¿no? Sagasti. Los dos son apellidos vascos, ¿ah? Los dos son apellidos vascos. Como dice Stefan, es como Bardaneche y Barneche. Claro. Son vascos. Escuchaba Sagasti que era una observación, obviamente no va a ser se las hace alguien, ¿no? Se las hace a alguien ahí de su comité de expertos, sus asesores constitucionalistas. Bueno, aquí le hicieron firmar, ¿no? Le hicieron firmar que es contrario a la independencia judicial el cercenarle, miren ustedes, el poder de declarar improcedente in limine una demanda. Oiga, la independencia judicial significa que nadie puede darle órdenes a los jueces, directivas, pero los jueces están sometidos solo a la ley constitucional, ciertamente. Entonces, si es la ley la que dice que no pueden declarar improcedente in limine, pues están pues bajo el yugo de la ley. ¿Ah? En fin, pero esto ha calado demasiado, ¿no? Esto ha calado, que es un poder casi prácticamente inherente a ser juez. Yo recuerdo cuando le comenté, y lo digo en mis artículos, en una notaza, en lo último que escribí, que está entre los materiales, a Cipriani, me quedo mirando, ¿no? Me dice, Italia nunca podría declararse inaudita altera parte esto. En Francia tampoco, ¿ah? En Francia lo llaman irrechivable, ¿no? En Italia inadmisible, que se duda si realmente se puede declarar una demanda inadmisible. En cambio, en Francia sí, es irrechevable, o sea, no se puede recibir, pero nunca se había previamente oído a la otra parte, y normalmente quien lo pone sobre el tapete es la otra parte, pues, ¿no? Es la otra parte, y ni tonta ni perezosa lo va a hacer, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tenemos esto es algo que ha penetrado a nuestro ADN y
y el Congreso en realidad no sé por qué lo ha hecho, pero lo ha hecho, pero así como lo hace, luego condena la ineficiencia de los amparos y los habeas corpus y demás, porque dice que inmediatamente el juez cita audiencia. Y entonces eso significa, pues, a las calendas griegas, ¿no? Ok, bueno, entonces lo dejamos aquí, vamos a nuestra pausa. Y vamos a lo positivo, que es la calificación positiva después de la pausa. ¿Hay alguna pregunta, Fernando? Sí, profesora, pregunta Renzo si es que entonces se puede demandar una y otra vez hasta que alguien acepte la demanda y el Sí. demandado no. Claro, eso es el efecto perverso. Y cada vez yo presento una, me cae el procedente, segunda, me cae el procedente, y la tercera me cae el procedente, a la cuarta va la vencida, el demandado está en, ni sabe, salvo que lo enteren. Lo enteren. Entonces siempre, para los casos grandes, ¿no? Donde hay intereses jugosos en juego, pues hay a veces unos personajes que le dicen, uy, ¿sabes quién se ha interpuesto esta demanda, y ha sido declarado improcedente en tu contra, ten cuidado que ya está por volver otra demanda en tu contra. Pero igual no sirve, pues, porque a uno no lo notifican oficialmente, al demandado no lo notifican. Y se puede decir, esto sí podría ser. Podría ser. Y claro que este es un lujo que no todos pueden darse, ¿ah? Y entonces hay quienes la luchan para ver admitida una demanda. Y esto es algo, para mí, inadmisible. Que uno tenga que luchar siquiera por ver admitida la demanda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Este es el por qué. El por qué. La demanda no debería molestar ni lo más mínimo a los aparatos judiciales, ¿no? Y es posible que no moleste lo más mínimo, sí. Pues poniéndose en el conocimiento del demandado, todo el esfuerzo tiene que estar dado en, en esta primera, del aparato judicial, que es ahí donde no se pone el esfuerzo, en la primera notificación. ¿Qué es lo que vamos a ver luego de esto? ¿Algo más, Fernando? Sí, profesora. Pregunta Estefano si es que se han planteado modificaciones al artículo 427 de... Sí, claro, como les digo, en el proyecto de este proyecto, este es la propuesta, y el proyecto no lo tengo todavía físico. Sí, que ya no se pueda declarar improcedente in limine, sino, pero esto se puede hacer en lo posterga para el momento de esto que para todos los procesos, que es la audiencia preliminar. Y solamente ahí puede hacerse. Ya no puede hacerse ni siquiera en la sentencia. O sea, esta es una asimilación, porque este tema debo decir, y reconozco mi autoría, mi maternidad, es mío. Si yo no hubiera hecho la pequeñita batalla esta, porque es una pequeña batalla con las únicas herramientas, todos hubieran puesto, le hubieran echado agua bendita a esto, ¿no? Pero aún así no lo entienden, no lo entienden. No entienden que esto no se debe hacer, o sea, no entienden el por qué no se debe hacer. O sea, lo que dicen es sí, no, ¿por qué? Porque hay que escuchar a la otra parte. O sea, ya habiéndole dado a la otra parte, pero quieren que se haga en la audiencia. Y llegan al extremo de que después de esa audiencia no se podría. Y esto tampoco es correcto. Tampoco es correcto. El, el tema además la posibilidad de una demanda improcedente es remotísima. Porque normalmente las demandas sí reúnen todo lo para emitir, todo lo que se requiere para emitir una decisión de fondo. El problema está en el fondo. Esto es remotísimo, o sea, pero no cercenamos ni quitamos de lleno el problema, ¿no? De que el juez se desembarace, ya no, pues se desembarazará al comienzo, se desembarazará en la audiencia preliminar, ¿no? Bueno, ahí hay todo.
todo un tema, todo un tema. Y bueno, ¿qué más? Gerardo tiene una pregunta. ¿Qué quieres hablar, Gerardo? Sí, diga Gerardo. Muchas gracias. Cuando, por ejemplo, tengo una duda sobre la legitimidad para demandar, y es en el caso tal vez de aquellos que no se les puede del todo reconocer el derecho. Por ejemplo, las comunidades campesinas, que a lo mejor presentan molestias de parte de, ¿cómo decirlo?, de algunas empresas que hayan explotado sus territorios cercanos, aledaños, y generen un poco ya de problemas a la salud. Entonces, claro, bajo este contexto, si bien cierto entorno que está alejado de sus viviendas, ya está afectando su calidad de vida, ¿cómo es que ellos, claro, podrían considerar una demanda? ¿No? Un ejemplo que siempre me dieron fue el caso de aquellos pescadores que lastimosamente algunas empresas dejaron contaminado su lago y ya no se podía rescatar. Entonces, Ahora como estos me va poniendo un caso difícil, pues. Me está poniendo un caso difícil, pero eso no, yo no creo que sea reconducible al tema de legitimación, ¿no? Sino de qué herramientas jurídicas tienen a disposición, ¿no? Porque el legitimados están legitimados en cuanto a perjudicados. Y ahí viene toda la temática, si es la colectividad que está perjudicada, y es el problema este de los así llamados procesos colectivos. Entonces, cuando es más de uno, porque si es uno, es uno, ¿no? Si yo soy pescador no sé cuánto, y pues, yo vivo de pescar, y resulta que pues tengo mercurio en el agua, ¿no? Y me han perjudicado, aparte de contaminarme a mí. No, también mi negocio, porque yo no puedo vender pescado al mercurio, ¿no? Me arruinaron no solo la salud, sino también mi vida en cuanto a mi actividad. Entonces ahí él está legitimado en cuanto dañado. Todo dañado está legitimado en cuanto dice que está dañado. En términos de legitimación, eso ya es. ¿Cuál es si lo que tenemos en nuestro ordenamiento son herramientas adecuadas para la tutela de estas situaciones, que son el producto de esta humanidad que no sabe lo que hace y que ha destrozado todo lo bueno que tiene el planeta Tierra, ¿no? y después uno se encuentra con estas cosas y trata de encontrar las herramientas jurídicas para revertirlo. Y piensa que con los procesos vamos a arreglar lo que el hombre, ¿no?, en su avidez el humano más que el hombre, ¿no? El humano ha hecho. En esta sociedad que si uno se pone a meditar, este mundo, ¿no?, es absurdo, ¿no? Pero en fin. Entonces, mira, el tema de la legitimación, y esto es lo que solamente quiero transmitirles, tiene que hacerse en base, puede demandar, lo digo así, es decir, este sujeto, en tanto sea sujeto, todo, cualquier sujeto, puede, conforme al ordenamiento, pretender lo que pretende en base a sus propios dichos. Ese es, o sea, está invocando que es titular de una situación sustancial protegida, ¿no? En donde ahí se entremezclan también, por eso. El tema de la posibilidad jurídica, eso que llama el Código de Posibilidad Jurídica, ¿no? Siempre, es que todo está entremezclado. Entonces, puede pretender en sus propios términos, ya si luego, y por eso yo le decía que eso de la posibilidad jurídica hay que verlo con pinzas, ¿no? Porque el progreso del derecho, ¿no?, el progreso del derecho también podría haberse comprometido. El progreso del derecho yo lo concibo como que nuevas situaciones o situaciones antes desconocidas en su tutelabilidad, pues a un cierto punto vienen abiertos, porque hay un abogado genial que lo plantea y un juez abierto que lo acoge, ¿no? Entonces, ahí hay que, esto, más que el tema de legitimación, es un tema de aquello que la expresión del código se llama posibilidad jurídica, ¿no? Aquello que pretende, ¿es posible lograrlo en el ordenamiento jurídico? ¿Mm? Entonces, una visión muy
muy comprimida de esto, podría negar la tutelabilidad de determinadas situaciones que no le encajan, ¿no? No encajan en lo usual, en lo establecido. Así que, Disculpe, profesora. sí. Y claro, y me acuerdo con todo esto porque era un ejemplo que lo ponía sobre teorías generales, que el típico caso en el que uno puede exigir algo al Estado y a su vez hubiera una tercera parte, perdón, terceros que se ponieran. Por eso, y nos colocó un ejemplo con el Estado coloca una antena, esa antena puede llevar televisión, radio, en el centro de un pueblo, pero claro, de un lado no llega la señal y de otro sí. Entonces, ¿qué hago yo? Que pues pongo una demanda para que el Estado pueda arreglar esto. Pero inmediatamente aparece el bando contrario exigiendo que no se dé, porque claro, a ellos los dejaría sin señal. ¿Y por qué se van al juez? O sea, estos profesores de teoría general, ¿por qué piensan que el juez va a resolver esos problemas de antenas? Ahí tenemos un problema administrativo, en primer lugar, ¿no? Sí, era bajo el supuesto, claro, de que ya se habían acabado todos los recursos administrativos, porque si no se pusiera uno, Bueno. no se el otro. Pues, Bueno, pero eso ya es el ámbito del proceso contencioso administrativo. Y ese es un lindo tema, porque el contencioso administrativo es un proceso, tal menos como está diseñado en la ley, aunque nadie lo entiende, es un proceso de aquellos que se llaman de plena jurisdicción. ¿Ah? Y entonces, siendo de plena jurisdicción, partiendo de la idea que ya a nivel administrativo se hizo todo lo posible para que la antena pues mande la señal por aquí y por allá, ¿no? Entonces, y vienen demandados en el contencioso administrativo la proveedora del servicio más el Estado, pues porque los involucra, pues entonces el juez del contencioso administrativo tiene los mismos poderes que hubiera tenido la autoridad administrativa para resolver. Si así se le ha dado el demandante, ¿no? Así es que... entonces, una última duda, entonces, y si fuera al otro sector, es decir, si fuéramos de un vecino y el otro, yo le exijo pues que agreguen este servicio o que comparta por último, ¿sería posible que el juez... Ay, qué sé yo, me está poniendo usted un queso, que me da cosas raras. Yo manejo no derecho administrativo de señales de telecomunicaciones, vamos. Ahí hay que estar a las normas sobre telecomunicaciones, que no es un problema de derecho privado. ¿Ah? Y que mi vecino me comparta su señal, por favor, sí se la está pagando. Vale, ¿no? No, pues ya, vamos. Mire, en términos a lo que voy, todo esto que estamos viendo ahorita es, aquí lo único relevante y el mensaje es que tiene que este juicio sobre la procedencia tiene que hacerse en base a los datos que emergen en la propia demanda. Nada fuera de la demanda. Nada que esté en los anexos, no, que nada de irse a ver los anexos para ver la caducidad, por ejemplo. No, tiene que estar el dato en la propia demanda. Eso es lo único. Ya, luego vendrá en función de asuntos que sean más complejos, o sea, aquellos que escapan a lo normal, ¿no? Escapan a lo normal, pues problemas, si hay un problema de legitimación, si hay un problema de posibilidad jurídica, y ahí hay que hilar fino, ¿no? Hilar muy fino. Yo les he puesto un caso que no sé si está. Sí, está en legitimación, ¿no? Está para el primer trabajo de un interdicto. Un interdicto de Junín. Es un interdicto de recobrar por despojo. Entonces, quien demanda, ¿no? Quien demanda es uno que estaba en posesión de un terreno y demanda un montón de gente. Tengan presente quiénes son los demandados, aquellos que tienen este caso. Y si es realmente correcto poner a todos esos como demandados, ¿no? Y hay casos también ahí de legitimación activa, pero estamos dentro de lo común en el ámbito del derecho privado. Me ponen ustedes cositas, pues que son esas que ya escapan a mis conocimientos jurídicos especializados, ¿no? Es sobre todo en telecomunicaciones.
que es un tema es una especialización dentro del derecho administrativo y eso pertenece, para eso existe todo, no solamente un ministerio y mejor dicho, un viceministerio, sino existe pues OCIPTEL, ¿no? Que es la instancia administrativa encargada de la protección de los intereses también de los consumidores de servicios, de este tipo de servicios. Y es un tema muy técnico. Y es mejor que los jueces no se metan, ¿no? Que mejor que los jueces no se metan. En línea de principio. Ok, bueno, vamos a nuestra pausa. Entonces, ¿qué son? 11 y 18. 11 y 19 ya, profesora. Nos vamos 11 y 20, pues. 11:35. Ya. Listo. Una pausa. ¿No se olvide, profesora, de la lista? Ahorita entramos a eso. Profesora, me das 10 minutos, voy a imprimir unos documentos. Vaya, yo me oculto también, ¿ya? Aprovechando la pausa.